de pronto podemos dejar esa parte, para el final, para conversar sobre eso, y o lo pueden ir anotando en el chat de cómo están conformadas sus oficinas, si es una persona sola, o si es un grupo pequeño, o si es una oficina ya de 5, 10, 15 personas. Yo conozco algunos casos de las ciudades que están acá presentes, pero sí me interesaría entender bien cómo están conformados, porque yo creo que la historia, obviamente, de ASI Medellín es un ejemplo y es un modelo para todo el país, y yo creo que a nivel latinoamericano eso está muy bien armado, y es un grupo grande de personas, todas remando hacia el mismo lado. Pero yo quería darles el caso de Barranquilla porque de pronto podría ser más cercano a algunos de ustedes, y creo que sería a la mayoría de los municipios del país, porque es que Barranquilla hace 2 años y medio no tenía oficina de relaciones internacionales. No había en lo absoluto una oficina de relaciones internacionales. A veces había como una persona, usualmente un contratista, que apoyaba esos temas, pero usualmente no solo apoyaba esos temas, sino que apoyaba a otros más. Entonces se diluía un poco el esfuerzo, y pues no había como esa especie de organización que sí existe afortunadamente hoy en día. Entonces yo les voy a mostrar la presentación muy rápida que tengo de 6 diapositivas, para contarles un poco de la narrativa de lo que hemos hecho en relaciones internacionales, cómo estructuramos la oficina, y cómo nos organizamos un poco para hoy poder hablar ya de resultados concretos y visibles, que creo que es muy importante comunicar. O sea, el éxito también está muy ligado a la parte comunicacional, y ahí tienen que, pues eso yo creo que ya sería de entrada una de las primeras recomendaciones que haría, pero ¿me confirman si pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Súper. Bueno, entonces, como les mencionaba, esta es una oficina que fue creada en diciembre del 2020, en plena pandemia. Yo había ya iniciado como contratista en el 2020, precisamente como el alcalde tenía la idea de que quería mejorar el tema de relaciones internacionales. Entonces, pues un poco ahí se abrió una oportunidad gigante como para organizar la casa, y pues hicimos un trabajo de 2020, de mucha diplomacia con otras embajadas, con todos los visitantes que llegaban a Barranquilla. Entonces, hicimos un buen trabajo ahí, lo cual nos abrió la puerta para que en un proceso de reestructuración, de modernización que se hizo por decreto a finales del 2020, se incluyera la creación de la Oficina de Relaciones Internacionales. Pero entonces ahí, personalmente para mí, eh, eh, fue un gran reto, obviamente, porque, como les decía, yo tenía un contrato, pero no era el único tema de mi contrato. Mi contrato también tenía que hablar de otros temas de emprendimiento, sí, de emprendimiento de alto impacto. Entonces me tocó un poquito jugar con eso, porque sé que ese es el caso en muchas ciudades colombianas, que así manejan el tema usualmente. Pero entonces ahí la invitación es a enfocarse y tratar de organizarlo bien, tener claras cuáles son las funciones que tendría su oficina, apoyarse en lo que de pronto la APC, que es la Agencia Presidencial de Cooperación, o un referente como ASI Medellín, entender bien cuáles son las funciones que ellos hacen, cuáles de esas podrían ustedes copiar y en cuáles se pueden eh, basar, sobre todo en el arranque. Entonces, aquí en este caso, nuestra oficina tiene una gran misión, que es conectar a Barranquilla con el resto del mundo a través de acciones de cooperación internacional para promover el desarrollo de la ciudad y también el posicionamiento a nivel global. Entonces, como pueden ver, desde un principio le dimos un foco a la Oficina de Cooperación Internacional y también un tema de posicionamiento internacional. Entonces, ahí van como esos 2 focos que escogimos, que no tienen que ser los 2 mismos focos para cada una de las ciudades, pero yo creo que el tema de cooperación internacional obviamente es un buen punto de arranque. Claro que, por ejemplo, el caso de Medellín, que lo conocen bien, es cooperación internacional más inversión. Entonces, usualmente, si son un equipo pequeño, o si eres una persona, o si es un grupito de 3 personas, lo lógico pues sería enfocarse de pronto en algo, que sería la cooperación internacional, y por supuesto no desatender todo lo que tenga que ver con posicionamiento, que viene siendo visitas, viene siendo eventos, viene siendo participación en redes, todo eso.
Entonces, un poco aquí, esto es un resumen porque en el decreto está mucho más largo, pero quería que vieran como las funciones de la oficina. Entonces, lo que les decía, una primera gran función primaria que es alrededor de la cooperación internacional, que nosotros desde la oficina la vamos a gestionar, la que es no reembolsable, que tanto reciba o como otorgue la ciudad. Entonces aquí está toda la oferta de cooperación internacional y toda la demanda de cooperación internacional dentro de esta gran función primaria. ¿Qué significa eso? Que vamos a coordinar la postulación a convocatorias y a premios de cooperación internacional. O sea que la idea es que seamos ese ente coordinador transversal en toda la alcaldía para coordinar esa postulación. Porque ¿qué estaba pasando? Que a veces muchas secretarías se postulaban por su cuenta al mismo premio, entonces pónganse en el rol de una persona que evalúa la convocatoria y recibe 5 postulaciones de diferente calidad de una misma ciudad. Entonces ya eso de entrada uno empieza ahí con el pie izquierdo. Entonces sí es importante coordinar y tratar de centralizar esa postulación de convocatorias y a premios internacionales. Ahí también tenemos un rol de analizar la dinámica de la cooperación internacional en la ciudad. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Revisar cuál era el historial. Ahí nos apoyamos mucho en APC, que enviaran la información de la cooperación que estaba en ejecución. Ellos tienen esas tablas, pídanselas porque esa información es súper buena como para un punto de arranque. Entender bien cuál es el historial de la cooperación en cada una de sus ciudades, en cada uno de sus municipios, y ver ahí un poco cuáles son los temas fuertes, qué es lo que se mueve, quiénes son los cooperantes que son los más activos, porque eso te va a dar como esa línea y te va a dar ese marco de trabajo para ver en qué temas te puedes enfocar, con quiénes vas a hablar de primero, etcétera, etcétera. Ya la segunda función primaria, como les decía, es el tema de posicionamiento. Entonces, es posicionamiento de la ciudad en escenarios internacionales, en cualquier negociación internacional. ¿Qué significa eso? Asegurarnos que hay una buena participación institucional de la alcaldía, generalmente liderada por el alcalde, pero no necesariamente, de que tengamos presencia en redes internacionales, en eventos, que cuando venga un embajador o un alto representante de otro gobierno a Barranquilla, que se les atienda bien. Toca estar pendiente de la logística, desde el más mínimo detalle, asegurarse que esas personas se lleven una buena impresión de la ciudad. Y también temas, por ejemplo, de los hermanamientos, la cooperación descentralizada, cualquier acuerdo de cooperación que se hace con otra ciudad. Eso generalmente yo lo veo, no necesariamente es una función que solo contribuye al posicionamiento, porque también es una forma de cooperación internacional, pero es algo que te ayuda a visibilizar un poco a la ciudad y ya hablar de acuerdos con otras ciudades del mundo, ya eso te trae un tema de posicionamiento que es bastante importante. Entonces, teniendo eso en mente, esas dos funciones primarias, lo primero que hicimos, como les decía, era pues organizar la casa. Y fijamos una hoja de ruta de cooperación internacional para Barranquilla, para el distrito. Y me acuerdo muy bien las primeras conversaciones con mi jefe, que es el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata. Y yo le decía, Ricardo, tenemos que enfocarnos, tenemos que acotar y decidir hacia dónde vamos con cooperación internacional. Y él me decía, no, pero es que tenemos que recibir la cooperación de todos, tenemos que tener las puertas abiertas con todo el mundo. Y pues tiene razón, pero mi invitación era más a construir una narrativa de ciudad, a construir una narrativa. ¿Qué es lo que le vamos a decir a la cooperación internacional? ¿Qué es lo que le vamos a hablar a los embajadores? ¿Cuáles son esos temas claves donde necesitamos cooperación internacional y donde vemos un potencial de que haya cooperación internacional en la ciudad? Entonces, con base en todo eso, esta fue la propuesta inicial que nos dio como ese marco de trabajo para estos años, para esta administración actual del alcalde Jaime Pumarejo. Entonces, hay que revisar tres cosas. Una a nivel internacional, obviamente los objetivos de desarrollo sostenible. Todos sabemos muy bien que cuando uno postula algún proyecto o cuando hablas con alguna persona de afuera, el tema de ODS es de lo más esencial. Tenemos que tener muy claro para qué sirven los ODS, cuáles son esos indicadores de los 17 ODS a los cuales le estamos apuntando, y tener como ese estudio, ese marco de los ODS muy claro. Eso es a nivel global, ¿verdad? Pero también hay un marco nacional, que es el que fija APC Colombia,
que es la ENSI, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, que esa la sacan al inicio de cada gobierno. Entonces ahora va a haber una oportunidad gigante porque va a salir una nueva ENSI, probablemente el año entrante, con el gobierno entrante de Gustavo Petro. Entonces ahí hay una oportunidad de ver cuáles van a ser esas líneas grandes temáticas, por ejemplo, para la demanda de cooperación. ¿Qué es lo que se les va a pedir? Se les va a pedir, por ejemplo, el gobierno anterior fijó en esa ENSI el tema de migración, que era un tema súper importante para la cooperación internacional. Y eso pues desencadena una serie de acciones y le da como esa línea a toda la cooperación internacional presente en el país a que trabajen en función de ese tema. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese marco nacional, porque si uno empieza a estar por fuera de ese marco, ya los cooperantes no van a estar tan interesados. Uno tiene que tratar de apuntarle a estar siempre bajo las mismas líneas gruesas a nivel internacional, a nivel nacional y luego también, obviamente, a nivel local, con el plan de desarrollo de cada uno de sus municipios, de cada una de las ciudades. Entonces, ahí obviamente nuestro plan de desarrollo, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, uno de los 4 ejes es el tema de biodiversidad, que seguramente han escuchado el término de que Barranquilla será la primera biodiversidad de Colombia. Y ahí, pues, eso es uno de los 4 ejes del plan de desarrollo. Entonces, yo tomo eso como insumo para construir mi narrativa de ciudad y para construir mi discurso frente a la comunidad internacional. Entonces, esos 3 elementos, luego los mezclas, los pones en una licuadora con el relacionamiento, con 2 cosas más. Entonces, algo que te da como la experiencia que seguramente ya ustedes tienen en estos años que han trabajado, que es saber cuál es el historial reciente de la cooperación en su ciudad, ver cuáles son los proyectos, quiénes son los cooperantes, así no sea la información completa, que sea algo que les dé luces. Entonces ahí, por ejemplo, cuando nosotros vimos el historial, vimos que el tema de migración era clave para Barranquilla, que casi el 60-50% de la cooperación que llevaba Barranquilla estaba ligada al tema de migración. Entonces, obviamente, este es un tema que no podemos descuidar y donde hay una gran cantidad de oportunidades. Y obviamente el primer año, el año que les dije que estaba como contratista, se hizo un trabajo muy fuerte de relacionamiento. Entonces ahí no estábamos pensando en ganarnos X o Y proyectos, estábamos pensando es, vamos a darnos a conocer, vamos a presentarnos oficialmente con todas las embajadas, vamos a organizar esas visitas cuando vengan los embajadores que vinieron a final de 2020, cuando ya la pandemia estaba un poquito más bajo control. Lideramos una agenda súper agresiva ahí, una agenda muy robusta y para que todos se fueran con una excelente impresión de Barranquilla. Para muchos de los embajadores era como una de las primeras veces que salían después de la pandemia, entonces queríamos asegurarnos que eso fuera un tema diplomático de primer nivel. Y eso también obviamente nos dio luces sobre cuáles son las prioridades de esos países que nos visitaron. Entonces, uno coge estas 5 cosas y hace un análisis y luego eso nos produce esta hoja de ruta, que aquí la resumí en una diapositiva, pero en verdad la presentación es como de 15 diapositivas, pero lo que les quería resaltar es simplemente que se hizo, con base en esos elementos, se escogieron 3 objetivos estratégicos. Aquí están los 3 objetivos. El primero está enfocado en cómo vamos a dinamizar la cooperación que recibe Barranquilla. Y para esto, ¿qué decidimos hacer? Vamos a priorizar 3 áreas temáticas: migración, el tema ambiental y el tema de empleo. Entonces, y eso fue un poco una discusión interna que se dio y un poco el reflejo de lo que les decía. El tema de migración venía ya con un historial muy importante, aparecía en la nueva ENSI, toda la cooperación quería trabajar alrededor de ese tema, entonces es un tema estratégico. El tema ambiental es un tema que pues Barranquilla no se conoce o no se conocía hasta ese momento como una ciudad verde, por decirlo así, pero había esa apuesta grande por biodiversidad, había esa apuesta de ser una ciudad que conectara a los ciudadanos con la naturaleza. Entonces ahí había un tema súper estratégico de alta prioridad para el mismo alcalde y obviamente sabemos que la gran parte de la cooperación que está en Colombia está enfocada en los temas ambientales, entonces eso es una súper oportunidad, otro tema importante. Y por último, el tema de empleo y emprendimiento, porque es un tema que también se venía trabajando con la cooperación internacional desde antes y también habían unas oportunidades interesantes. Como ustedes saben, Barranquilla tiene una tasa alta de informalidad laboral y eso es un tema que siempre se ha querido trabajar, es un tema prioritario para nosotros, sobre todo para la Secretaría de Desarrollo Económico, y se incluyó como un tercer objetivo ahí. Entonces,
esa fue un poco como, y en este tema, en este primer objetivo estratégico sí me gusta como ahondar bastante, porque esto fue como los tres temas, y cuando la gente habla con nosotros, saben de esos tres temas, saben que nos enfocamos en migración, saben que nos enfocamos en biodiversidad, y eso es porque en la hoja de ruta casi que adoptamos ese discurso internacional, nacional y local que está en nuestro plan de desarrollo y lo reconfiguramos para que sea atractivo para la cooperación internacional, que sea atractivo para que cuando tú escribas una postulación de un proyecto, una convocatoria, puedas demostrar que tu proyecto está totalmente alineado con lo que los demás países quieren, con el discurso a nivel internacional, con lo que tu ciudad está planteando, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una invitación, y yo creo que de ahí nace una de las cosas que les quería compartir, es la importancia de tener ese foco temático que creo que nos ha funcionado muy bien en Barranquilla. No significa que uno va a descuidar el resto de las cosas, significa simplemente que vas a ser proactivo alrededor de esos temas, porque esos son los temas que mayores oportunidades te van a dar de traer nuevos recursos, de entrar a nuevas redes, etcétera. Entonces, esos son como los temas donde hay más oportunidad, por lo tanto, el tiempo que tú le inviertes debería estar como enfocado alrededor de eso. Entonces, ese es un ejercicio que yo creo que es muy interesante en el caso nuestro, y que creo que es muy útil y aplica para cualquier ciudad del país. Revisen bien cuáles son esos temas de importancia para sus alcaldes, para sus gobernadores, cuáles son esos temas estrellas de los planes de desarrollo de ustedes, y asegúrense que esos temas estén alineados con la política internacional y con la política nacional, que es lo que está diciendo en la ENSI, si están alineados con eso, y ahí yo creo que ahí pueden encontrar esos temas ganadores. Listo. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo era, bueno, no solo nos vamos a enfocar en la cooperación que llega a Barranquilla, pero también en la cooperación que podemos ofrecerle a Colombia y al resto del mundo. Entonces, ahí es donde entramos no a hablar de temas, sino de modalidades de cooperación. Entonces, ¿cuáles son esas modalidades de cooperación? La cooperación sur-sur, obviamente, que significa vamos a apuntarle a algunas comixtas en temas, obviamente, que nos interesen. La cooperación col-col, con otras ciudades del país, cooperación triangular, cooperación descentralizada. Y por último, un tercer objetivo, que es lo que les venía diciendo, que es el posicionamiento de Barranquilla en escenarios y negociaciones internacionales. Ahí es resaltar la visibilidad de la cooperación. Yo siempre estoy detrás de los cooperantes pidiendo información, pero no pidiendo información para yo ponerla en un Excel, sino para visibilizar lo que ellos están haciendo. Y aquí, por ejemplo, una persona de mi equipo, somos 4 personas ahora mismo, empecé yo solo, después tuve una asesora y ahora somos 4. Y tengo una de esas 4 personas del equipo está dedicada a hacer ese relacionamiento con todos los implementadores de los proyectos de cooperación internacional en la ciudad, que son más de 30, y tener como ese uno a uno con cada uno de los implementadores, y de tener como esa visión de macro de todo lo que está pasando en la ciudad en términos de cooperación, y ver cuándo hay oportunidades de visibilizar, porque muchas veces estas cooperaciones pasan desapercibidas. Yo a veces me entero de cosas que estaban andando y nadie tenía en el radar, y es normal, eso pasa. Pero si uno logra identificar, no solo ahí es un logro de tu oficina, sino que también es algo que va a construir esa buena relación con el cooperante, porque a todos los cooperantes les gusta que les muestren el trabajo que están haciendo. Entonces, es un win-win, es un gana-gana, definitivamente, que vale la pena invertirle el tiempo, y no solo tener la relación básica con las embajadas y con la cooperación, pero también a nivel ya local, muy de terreno, con una persona que pueda visitar los proyectos en ejecución, que ayude a destrabar cualquier proceso que pueda haber. Bueno, entonces, y por supuesto todo el tema de diplomacia de ciudad que les comentaba. Entonces, aquí a manera de resumen, esta es la última diapositiva, unos logros de la gestión del año pasado. El tema de recursos de cooperación internacional, yo sé que a muchos, me incluyo, no nos gusta que nos midan por la cantidad de plata, pero si uno es una oficina nueva y uno tiene que mostrar resultados, uno tiene que atreverse a medirse por la cantidad de recursos que uno trae. Y pues los grandes ASI obviamente hace eso, y la invitación es atrevámonos a hacer eso, porque
hay una cantidad de proyectos que uno puede sacar adelante, hay unas oportunidades gigantes de cooperaciones que son de un tamaño muy grande, que con solo lograr una cosa o dos ya tienes unos recursos de cooperación muy tangibles. Entonces, es importante, sobre todo cuando uno está arrancando, mostrar logros, y yo creo que esto es un logro importante y siempre lo mostramos de primerito. Son 11 millones de dólares en cooperación no reembolsable que jalonamos para la ciudad. No significa que los jaloné yo ni que los jalonó mi oficina solo, los jalonamos como alcaldía, porque gran parte del trabajo que se hace es con todas las dependencias y con todas las secretarías. Entonces hay un tema ahí de transversalidad que es muy importante resaltar, y que pues los logros de uno son logros de todos. Entonces, y aquí hablamos son de logros de la alcaldía de Barranquilla. Segundo, lo que les mencionaba, que hay unos proyectos en ejecución. Hicimos un trabajo muy fuerte para identificarlos, para visitarlos, conocer con quién estaban trabajando, quiénes eran los donantes, y logramos identificar nueva información que antes no teníamos, y que también ayuda a la bolsa, pues ayuda a sumar los recursos que de pronto no se estaban teniendo en cuenta, o que la misma APC Colombia no tenía en el radar. Entonces ahí pueden también tener, eso es tan solo una cosa muy tangible que les da eso, pero en temas de visibilidad y en temas de narrativa, porque lo que pudimos verificar fue que efectivamente los proyectos que están en ejecución están alineados a la hoja de ruta, que fue lo que presentamos hace ya casi 3 años. Hubo un tema de alianzas con ciudades, que hicimos una nueva y reforzamos otras 2, y un tema de premios que le apuntaba mucho a ese tema de visibilidad, que fue que trabajamos muy cercanamente con la Secretaría de Gobierno para lograr un premio para el Centro de Integración Local para Migrantes, y también con Desarrollo Económico trabajamos muy cercanamente y logramos el Premio Nacional de Alta Gerencia para un proyecto de cooperación internacional enfocado en la empleabilidad de migrantes. Entonces, ahí la idea siempre es como acompañar y tratar de coordinar a las secretarías. No es un tema de pasarles la información y esperar que cada quien lo haga por su cuenta, sino más bien como de ser propositivos y de acercarse y decir, bueno, este es el formato que hay que llenar, vamos a llenarlo juntos. Y no algo que pasa muy comúnmente, que es simplemente uno manda un email y les dice, miren, esta oportunidad, me cuentan si quieren que los apoyemos. Yo creo que uno podría dar el paso más allá y ensuciarse las manos y literalmente meterse en la formulación del proyecto. Entonces, bueno, ahí yo creo que cubrí de manera muy rápida y general lo que les quería compartir de la presentación, pero no sé si seguimos a la siguiente parte de la charla, o si hay algunas preguntas sobre esto en específico, porque aquí tengo anotado como algunos temas que me gustaría como comentarles de recomendaciones, o si lo abrimos de una vez, como quieran, pero gracias de verdad por la oportunidad y feliz de estar acá con ustedes. Listo, pues muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. Mi nombre es Valentina Barón, del equipo de cooperación internacional de Asocapitales. Y como tú decías, Manuel, pues acá ya nuestros asistentes nos están haciendo algunas preguntas. Entonces, no sé si te parece que te plantee las 2 que nos han dejado. Por un lado, tenemos una pregunta de José Horacio Torres de San José del Guaviare, y estaba preguntando que cuando usted estaba hablando de trabajadores informales, ¿cómo se hizo esa orientación? Nos pregunta si se empleó alguna política pública para ellos. Y por otro lado, nos preguntan desde la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga que si esos recursos no reembolsables captados corresponden a créditos condonables del BID o de otros organismos multilaterales. Esas Listo. son las 2 preguntas que tenemos hasta ahora. En la primera, que era el tema de trabajadores informales, a ver, eso simplemente es uno de los focos temáticos que escogimos para nuestra narrativa frente a la comunidad internacional. O sea, es reconocer que hay una necesidad en la ciudad, porque eso es muy poderoso. O sea, la cooperación siempre va a escuchar cuando uno habla de parte de una necesidad clara, que es visible y que es una realidad y que uno no lo puede negar. Entonces, no es solo tener un discurso
de rosas y de que todo lo bueno que está pasando en Barranquilla, que hay muchas cosas buenas, pero también hay que decir cuáles son esas necesidades críticas que tiene la ciudad. Entonces aquí en el tema de la informalidad laboral es un tema crítico en la ciudad, es un tema que está por encima de muchas otras ciudades en Colombia. Entonces, si uno reconoce, en cuanto a la narrativa, si uno reconoce esa problemática, la disposición para apoyarte en eso va a ser mucho más grande. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay un tema de que se emplee una política pública para eso, pero sí, por ejemplo, hubo un trabajo muy cercano con la vicepresidencia de la República, la anterior, que tenían priorizado este tema de trabajadores informales, de apoyar a los vendedores informales. Entonces se trabajó mucho en unos proyectos de nivel nacional alrededor de esa línea temática, pero eso era básicamente como lo que quería mencionar de ese tema en particular. Tampoco de los tres temas, también creo que es el tema más débil de los tres temas que priorizamos, es quizás el tema donde no tenemos tantos logros ahí alrededor de ese tema, pero en los otros dos sí. Entonces, a partir de eso yo sigo evolucionando la narrativa y me pongo a hablar de los temas que sí tienen eco. Y eso está bien, o sea, eso es algo positivo y eso es algo que construye y te sigue puliendo esa narrativa para la cooperación internacional. Y la otra pregunta que era el tema de los créditos. Entonces, todos esos números que les mostré son de recursos no reembolsables captados, movilizados, digo yo, porque algunos de esos todavía no han entrado físicamente, sino que están en proceso. Entonces, yo hablo de recursos no reembolsables movilizados y algunos de ellos tienen que ver con créditos, obviamente, que la ciudad está gestionando, pero siguen siendo recursos no reembolsables. O sea, en el caso de Barranquilla específicamente, hay unos créditos importantes con la FD, con la Agencia Francesa de Desarrollo y con el BID puntualmente, y esos créditos los maneja Secretaría de Hacienda directamente, porque eso es en últimas, eso es plata de la ciudad, eso es plata de los barranquilleros que están, pues es simplemente un préstamo y esa plata pues se maneja directamente con Hacienda. Pero usualmente esos créditos, sobre todo los más grandes, vienen acompañados con un pedazo de cooperación internacional. Entonces, es muy importante estar involucrado en esa conversación y ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, sobre todo en las ciudades que tienen créditos o que están en negociación de créditos importantes, tienen que trabajar muy cercanamente con la Secretaría de Hacienda, precisamente para que puedan apoyarlos a ellos en la cooperación que vaya ligada a ese crédito. No significa que les van a decir cómo se va a gastar la plata ni nada de eso, pero que sí están ahí como un apoyo y que no se pierda esa oportunidad, porque a veces si nadie está ahí recordando que eso existe y que los cooperantes tienen esa obligación de una cooperación junto con los créditos, a veces no pasa y se queda el crédito solo y nunca hubo una cooperación internacional. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso del BID muy específicamente? Había un crédito de 100 millones de dólares y había una cooperación de 5 millones de casi 6 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Yo lideré la negociación de la parte de la cooperación, de esos 6 millones. Hacienda lideró los 100 millones del crédito. Y teníamos listo la cooperación en par de meses, ya lo habíamos negociado, lo teníamos listo y eso era casi que intocable. Entonces ya habíamos logrado materializar la cooperación incluso antes de que el crédito llegara. Entonces, ese es un rol que uno puede tener en esas negociaciones, es como un poco de guiar la conversación y de estar muy cercano con Hacienda para que ellos vean que tienen ese apoyo en temas de cooperación. La dinámica, por supuesto, ustedes saben que es muy distinta porque en cooperación, y por mucho que uno quiera decir en qué quiere que la plata le inviertan, en últimas el que tiene la plata es el que manda. Entonces, ustedes tienen es una dinámica distinta la que se maneja con la construcción de unos proyectos de cooperación internacional versus las de un crédito. Entonces ahí toca hacer como tener ese doble sombrero de, bueno, necesitamos esto, pero el cooperante quiere esto, entonces uno ahí tiene un espacio para negociar y llegar a esos puntos medios y que todo el mundo esté contento. Entonces, esos eran como los dos temas. Y ese es un tema súper importante y que no hemos descuidado, no hemos descuidado, perdón, porque es una gran cantidad de recursos. Entonces, es aprovechar
esas oportunidades que hay con los créditos para lograr cooperaciones técnicas en otros temas. Y eso tiene una ruta de trabajo mucho más fácil que la de las convocatorias, por supuesto. Es un desgaste mucho menos fuerte, porque ya hay un tema ya hay un punto de partida, ya se sabe que van a apoyar en un tema. Entonces, es importante entrar ahí y apoyar a la Secretaría de Hacienda en esos temas de cooperaciones atadas a créditos. Pues, Manuel, si te parece, porque acá también nos están llegando más preguntas, respondemos esta última que nos llegó hasta ahora y podemos pasar a esas recomendaciones que tú preparaste muy amablemente. Entonces, desde la Oficina de Relaciones y Cooperación de Cali, nos preguntan que cuando se refiere a recursos no reembolsables de la cooperación, ¿se refiere a donaciones también? Si es así, ¿cómo realizan la cuantificación de esos recursos? Catherine Dorado. Me imagino que son donaciones en especie, entonces, o sea, donaciones como de inmobiliario, de cosas así, como de... También, pues, Diana, Catherine, si estás por ahí, puedes levantar la mano y el ingeniero puede darte Sí. la palabra para de pronto aclarar un poco el tema de las donaciones. Sí, ya vi que puso que así es. Entonces, lo hemos hecho en un par de ocasiones para cuantificarlo, pero eso es cuando tienes la información, porque muchas veces uno no tiene esa información. No es un tema que te va a cambiar los números grandes, la verdad. O sea, a menos que sea, no sé, la dotación de toda una alcaldía o algo así, o que sean unos vehículos o cosas así ya mucho más de mayor valor. Pero generalmente, por ejemplo, las donaciones, por ejemplo, nos dieron unas donaciones de unos computadores para adecuar un centro de empleo de la ciudad y pues eso no pasa de los 50, 100 millones de pesos, o por ahí, 100, 200 millones de pesos. Entonces, en últimas, cuando sabes la información, y ahí lo sabemos porque estuvimos metidos en la cotización, ahí uno puede decir exactamente cuántos recursos estás alonando, así sea en especie, y los incluyes en la tabla. Y nos pasó también, por ejemplo, con una donación de insumos médicos que nos dio una ciudad hermana, que es China, Nanjing. Ellos nos cuantificaron también la donación y nos dijeron, queremos donarles tanto en tapabocas y insumos médicos y todo. Entonces, como ya nos habían dado la información, lo pusimos. Nosotros no hacemos ese ejercicio a menos que tengamos la información. Igual no me estresa mucho si se me escapa ahí algo, porque lo más probable es que no me va a cambiar a grosso modo los números. Pero el deber ser, si uno tiene pues ya más gente y la oficina está en un nivel de maduración más sofisticado, el deber ser sí debería ser poderlos cuantificar. Listo, muchas gracias, Manuel. Pues nuevamente entonces invitamos a nuestros asistentes a que si tienen preguntas las vayan dejando ahí en el chat, en la sesión de preguntas, o si quieren levantar la mano también. Y si te parece, Manuel, mientras tanto vamos dando esas recomendaciones que nos habías contado que tienes preparadas. Listo, gracias Valentina. No, y sí, la idea es que sea también una discusión. María Claudia, si quieres, puedes hacer la pregunta por acá o por chat, como prefieras. Creo que alguien tiene la Ya mano. estamos, sí, María Claudia tiene la mano levantada, ya estamos acá habilitando la opción para que puedas abrir tu micrófono. Ingeniero, si nos puede ayudar habilitando el micrófono Aquí de María Claudia. Yo pude hacerlo. Ahí está. Aló, buenos días. Gracias. Hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Súper interesante todo, muchísimas gracias. Hay un montón de tips que realmente son muy necesarios. Hay una pregunta que tengo con respecto a lo que acabas de decir de las donaciones que hicieron por parte de una ciudad de China. ¿Ustedes cómo hicieron ese proceso? Porque desde la Embajada de China acá en Colombia nos dicen que es mejor comunicarnos
directamente con la Embajada de Colombia en China o con una ciudad directamente, eso ya lo hice, pero entonces quiero saber si fue una pregunta, dos preguntas. La primera, ¿siempre es necesario hacer eso, contactarse con la Embajada de Colombia en China o directamente con una ciudad en China? Y la otra pregunta es, ¿necesario realizar un proceso de hermanamiento para poder obtener algún tipo de cooperación con China o no es necesario hacer el hermanamiento? Porque ellos me han sugerido que es mejor, pero no sé si Sí. sí se necesita hacer el proceso para el hermanamiento. Bueno, ahí te cuento un Lo pregunto poquito. sobre todo, perdón, discúlpame que te interrumpa para terminar. Lo pregunto sobre todo porque para hacer un hermanamiento pues requiere un proceso con el consejo, con la solicitud, con los documentos, con el papeleo, con bla, bla, bla. Entonces, para que sea un poquito como más ágil, si es necesario o no, igual se hace, por supuesto, no hay ningún problema. Pero en caso de que necesitara uno que fuera un poquito ágil para poder recibir la donación, o tú me sugieres que es mejor hacer el hermanamiento con la ciudad. Ok. Bueno, es que el caso de China, lo que tengo entendido y un poco basado en mi experiencia, es que el tema de hermanamientos con China es muy distinto a cómo se maneja con, con el resto de países usualmente. O sea, el tema de hermanamientos es un tema clave para las embajadas que están en China. Entonces, el primer punto es que sí, o sea, la diligencia se hace a través de la Embajada de Colombia en China. En nuestro caso ya teníamos el hermanamiento desde el 2001, entonces básicamente mi labor en ese hermanamiento fue reactivarlo e hicimos una nueva firma de lo que ya estaba escrito, entonces no fue dispendioso, pero sí, definitivamente ahí tiene que haber un liderazgo de la Embajada de Colombia en China para surtir ese proceso. ¿Por qué? Porque para China el tema de los hermanamientos es clave dentro de su política exterior. Muchos otros, por ejemplo Francia, no les importa nada el tema de los hermanamientos y está totalmente descentralizado y cada ciudad hace como quiere. Entonces, hay que entender bien como las dinámicas de cada país. En el caso de los chinos, si lo que estás buscando está detrás de una donación, yo sí creo que la herramienta va a ser un hermanamiento. Lo que sugeriría es de pronto, entra en contacto con la Embajada de Colombia en China y averiguar si hay otros vehículos o otros instrumentos que no sean hermanamientos que te puedan servir. Por ejemplo, un acuerdo de cooperación que no lo tengas que pasar por el Consejo. Yo hoy en día ya estoy tratando de dejar de hablar de hermanamientos y más bien me enfoco en acuerdos de cooperación alrededor de unas líneas temáticas puntuales donde hay puntos en común con la respectiva ciudad. Entonces, de pronto esa puede ser una alternativa para que no tengas que hacer un proceso tan dispendioso como es un hermanamiento, sobre todo con una ciudad como China, que es una ciudad de China, que generalmente son como los más desgastantes de todos. Entonces, y también la otra es que, o sea, si ya tienes la donación, ya tienes la información de la donación como clara o es simplemente que estás como indagando a ver si puede surgir algo, porque si es lo segundo, de pronto no vale la pena tanto porque, pues, me parece que es una inversión de tiempo muy grande para algo que de pronto se demora, ¿sí? Que va a requerir un proceso, unos trámites bastante dispendiosos. Entonces, si ya tienes la donación clara, ya sabes qué es lo que te van a dar, de pronto sí vale la pena hacer el esfuerzo desde ya. Pero si de pronto es algo más etéreo, de pronto valdría la pena esperar. Además de la donación, creo que es importante tener en cuenta la situación actual en China, que ha sido imposible para nosotros hacer cualquier tipo de viaje hacia allá o que ellos vengan para acá. Teníamos una cantidad de ideas de cosas que íbamos a hacer, una escultura que le íbamos a poner allá en Nanjing, en una plaza de parques, etcétera, etcétera. Y todo eso se quedó en el aire porque es imposible literalmente ir a China ahora mismo o que ellos vengan para acá. Entonces, sí, entonces es importante también como no solo ver el elemento de que el hermanamiento sea el vehículo para la donación, sino también para qué más quieres ese hermanamiento. Si es solamente para la donación,
trata de buscar una alternativa que no sea de pronto eso. Pero si hay una afinidad con la otra ciudad, hay que buscar como esos temas en común, donde más allá de la donación te va a servir para algo más. Por ejemplo, con China, nosotros con Nanjing, China, hablamos del tema de desarrollo ribereño, porque ellos tienen un puerto súper grande allá y nosotros pues tenemos el puerto de Barranquilla. Entonces habían unos temas en común que priorizamos dentro del acuerdo. Entonces la invitación es como tratar de verlo desde esa óptica también, como para encontrar otros logros más allá de la donación. No sé, ahí yo creo que no sé si... Perfecto, me queda súper claro. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Ya me queda muy claro y tienes toda la razón. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Voy a enfocarme un poquito más en lo que tú dices, o en una ciudad con la que tenga alguna afinidad importante, no solamente en donaciones, sino en todo lo que es la parte económica, o becas, o traslados, o en fin, que tenga más afinidad, o si no, entonces hago la otra opción. Yo ya tengo el contacto con la Embajada de Colombia en China, es gente muy querida que me ha colaborado mucho, pero sí solicitan un proceso de coqueteo, como dicen ellos, bien específico y que lleva mucho trabajo. Sin embargo, me parece interesante hacer el ejercicio, pero me queda claro. Muchísimas gracias. Súper. Y ahí para añadir en ese tema de hermanamientos, o sea, yo el uso que le he sacado y el mayor provecho que le he sacado a esas alianzas con ciudades, para no llamarlo hermanamiento, sino acuerdos de cooperación con otras ciudades que estamos firmando nuevas y que hemos firmado algunas, es lo uso también como para que cuando hay una convocatoria o una oportunidad de presentarse con otra ciudad o con otra región o con otra ciudad de otro país, por ejemplo, en un caso muy reciente de cooperación triangular, se abrió no sé si la escucharon, una convocatoria que se llama Ventana Adelante de la Unión Europea, relativamente pequeña, pero que exigía que te presentes con otros dos actores internacionales, uno de un país del norte y otro de un país en desarrollo como el nuestro. Entonces, ahí qué pasó, yo usé un poco el hecho que acabamos de firmar hermanamiento con Santo Domingo y ya tengo un gancho que también me sirve para la justificación en esa convocatoria. Entonces yo digo, no, pero es que esto tiene todo el sentido del mundo que financien este proyecto, porque es que ya somos hermanos de Santo Domingo y estamos trabajando con la otra ciudad que es Málaga, estamos trabajando con Málaga en un acuerdo de cooperación con ellos directamente. Entonces, uno se tiene que tratar de poner en el ojo del evaluador o del que está viendo la solicitud y que digan como que no te puedan decir que no, no, es que Barranquilla tiene esto ya con esta ciudad, esto otro con la otra ciudad, este proyecto tiene sentido. Entonces yo lo he usado más como por ese lado, como para agarrarme de esos hermanamientos, de ese papel, como para decir, financienos un proyecto X, más que para pedir cooperación o para pedir donaciones, perdón, para pedir una donación específica de esa ciudad, sino que más bien es postulémonos juntos, vámonos juntos a presentarnos este proyecto y así. Entonces, y creo que ha funcionado muy bien. En ese caso de cooperación triangular nos ganamos el proyecto y ya estamos empezando a ejecutarlo este mes. Entonces, es eso. Entonces, y por supuesto no es trabajar con cualquiera, sino como con los que en verdad uno tiene temas en común. Entonces, en el caso de Málaga, que lo conocimos a través de una red en la que Cali también está con IURC, que estamos juntos incluso en un clúster de ciudades. Con Málaga vimos que son unos duros en el tema del centro histórico, Santo Domingo son unos duros en el centro histórico de ellos, Barranquilla tenemos un centro histórico en un estado muy malo y queremos llegar a tener un centro histórico de primer nivel. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proyecto, invitamos a estos dos actores a la mesa, aprovechando que además ya teníamos esos documentos de alianza con ellos o en preparación o ya firmados, y los invitamos a participar en el proyecto, y nosotros, como los que somos los que queremos el beneficio principal del proyecto, nosotros nos tocó redactar, obviamente, el 90% de la propuesta y ellos se vuelven como una especie de validadores. Entonces, eso es también como súper importante. El tema de usar esas alianzas con las ciudades para apoyar algunos proyectos que tú tengas en mente. Ese de Ventana Adelante, yo lo tenía en mente
año y medio atrás, porque vi que lo abrieron y y me puse a hablar con las ciudades, tratar de armar algo, y en par patadas lo cerraron porque se llenó el cupo y no alcancé nada. O sea, no alcanzamos a presentarnos el año anterior. Entonces ya uno sabía como que, bueno, esto se va a abrir el año que viene, busquemos desde ya las alianzas con las ciudades para presentarnos el año entrante. Y así fue, y tocó correr y todo, pero eso fue como que un poco lo que nos dio el resultado de ese proyecto en particular. Y es un ejemplo perfecto de cómo trabajar con otras ciudades, otros hermanamientos para lograr eso. Doctor Manuel, muchas gracias. Acá tenemos Muchísimas una gracias. pregunta por el chat. Estaba poniendo toda la atención. Muchas gracias. Gracias, doctora Gracias, María Claudia. Claudia. En el chat, Lina Romero de Bucaramanga nos pregunta también, en el caso de un acuerdo de cooperación entre ciudades, ¿cómo funciona puntualmente este acuerdo? ¿Requiere que se avale con la firma de los alcaldes de ambas ciudades? Sí, requiere la firma de ambos alcaldes, pero en últimas, no hay que, yo digo que no hay que ponerle tanto misterio a esos acuerdos de cooperación entre ciudades. O sea, eso uno lo puede trabajar, eso no tiene que pasar por consejo necesariamente, y tienes que justificarlo muy bien. Yo lo que trato de hacer es que le pongo un foco temático a cada uno de esos acuerdos, y tengo unas reuniones con los pares, con mi par de allá y con las personas que ellos involucren de las diversas secretarías o las dependencias de las otras ciudades, involucrarlos como para entender qué es lo que a ellos les interesa de Barranquilla y qué es lo que a mí me interesa de ellos. Y luego esos puntos en común los dejas plasmados dentro de ese documento para que no se vuelva, o sea, para que sea un poquito más que un saludo a la bandera. En últimas, son un saludo a la bandera. O sea, si somos totalmente honestos, son un saludo a la bandera, porque usualmente eso no tiene plata de por medio, eso simplemente dice que son dos ciudades que quieren trabajar juntas, que no sé qué, y que hay una afinidad política, por decirlo así. Pero si uno quiere llevarlo un poquito más allá, le puedes meter esos temas, ese foco temático a cada uno de esos acuerdos, y yo creo que eso te da un marco de trabajo interesante. Por ejemplo, el tema de recuperación de espacio público lo habíamos metido en el de Santo Domingo, lo teníamos metido en el de Málaga, entonces trabajar en un proyecto del centro histórico tenía toda la lógica del mundo. Entonces, sí, o sea, la invitación, yo creo que sí, obviamente, lograr la firma de los alcaldes, pero no tiene que ser una firma presencial. O sea, hoy en día se puede hacer un acto virtual, un acto virtual simbólico donde ambos firman, o también lo que ha pasado es que a veces viene como el embajador de un país y firma como en representación del otro. Por ejemplo, el embajador de Reino Unido vino acá a Barranquilla, hicimos un acto con él para celebrar una firma de un acuerdo con Aberdeen, Escocia. Entonces, no tienen que venir los de Escocia, ni tiene que uno mandar el alcalde para allá, pero uno puede encontrarle ahí como soluciones a eso para que sea logísticamente sencillo, y la firma todo digital. Clara Yolanda Borges tiene la mano levantada y ya tiene habilitado su micrófono. Si quiere, también nos puede contar de qué ciudad nos está acompañando y hacer su pregunta. Hola, ¿cómo están? Yo soy Clara Yolanda Borges, de la ciudad de Bogotá, de la Dirección de Relaciones Internacionales. Quería un poco ampliar, decirles cómo nosotros lo trabajamos en Bogotá. Nosotros hacemos un MOU, que es un memorando de entendimiento, que es un documento escrito por los representantes de los dos gobiernos, y como lo decía Felipe, ¿es Felipe? No, Manuel. Sí, Manuel, perdóname, Manuel. Como lo dijo Manuel, es un documento que debe ser suscrito por los alcaldes de manera virtual. Nosotros tenemos estos memorandos de entendimiento con varias ciudades de China, y lo que comportan estos documentos son unas declaraciones de voluntad para actuar dentro de un objetivo común, y lo más importante es que no comprometen jurídicamente a ninguna de las partes, sino como es un acuerdo de voluntades donde dos gobiernos se ponen de acuerdo para colaborar, para cooperar, y en virtud de esos convenios marcos, entonces nosotros accedemos, los funcionarios del Distrito de Bogotá,
a becas, a cursos y a toda clase de cooperación internacional. Entonces, es importante celebrar estos memorandos de entendimiento que son un convenio marco y dejarlos como esa sombrilla para amparar todo lo que pueda venir de la cooperación internacional de estos países. Muchas gracias. 100%. Había una pregunta también, creo que de Iván, Sí, señor. que si estamos Muchas haciendo gracias, labores, doctora Clara. que si estamos haciendo labores enfocadas para atraer inversión directa, extranjera directa a Barranquilla. Pues a ver, en el caso nuestro, tenemos una entidad muy importante que se llama Pro Barranquilla, que ellos son los que por naturaleza se encargan de ese tema de atracción de inversión extranjera. Entonces eso está separado de la Oficina de Relaciones Internacionales. Pero sí, no significa a ver, yo creo que es más bien un tema de oportunidades en el caso mío, y yo creo que esto sí es muy distinto para cada oficina y para cada ciudad. Pero en el caso nuestro, que decidimos enfocarnos mucho en el tema de diplomacia de ciudad, por ejemplo, los embajadores muchas veces no solo tienen una agenda de cooperación internacional, sino que tienen una agenda de empresas, de sector privado que esté interesado en tu ciudad. Entonces, a veces sí, la naturaleza de las conversaciones te llevan un poco a involucrarte en el tema de inversión extranjera directa, pero no es algo en el que somos proactivos yo directamente como oficina, porque uno no tengo la capacidad humana y física como para meterme en ese otro tema. Pero, o sea, yo creo que ahí yo creo que el referente en verdad es Medellín, que sí lo mezclan en una misma sombrilla. Pero es súper interesante ese tema, porque en el futuro, cuando se vaya la cooperación de Colombia, porque en algún momento va a disminuir y se va a ir a medida que Colombia se vuelve un país desarrollado, el tema va a mutar y se va a volver exclusivamente un tema de inversión. Esa es mi percepción. No va a ser de un día para otro, obviamente, pero en unas décadas probablemente sí sería así. Entonces, ahí en el tema de inversión extranjera, para dar un ejemplo, algo muy chévere que pasó fue con la Embajada de Dinamarca. Vino el embajador que quería firmar un MOU con Barranquilla para impulsar proyectos de energía eólica costa afuera. Y nos habló que habían unas empresas muy grandes, resultaba que eran las empresas más grandes del mundo que hacen el tema de energía eólica, querían estudiar Barranquilla, ya habían estudiado Barranquilla y querían posiblemente montar un piloto afuera de la costa. Entonces, eso es un tema clarísimo de inversión extranjera y en el que, por ejemplo, nuestra oficina sí tuvo un rol muy importante porque ahí ayudamos a que ese MOU se materializara, que se hicieran las firmas con el alcalde, que se revisara todo. Logramos esas reuniones con esas empresas, con esa empresa grande que queríamos, la coordinamos nosotros desde la oficina, involucramos a todos los actores de la alcaldía, el alcalde, los de las entidades descentralizadas, etcétera, y los secretarios, por supuesto. Entonces sí tuvimos como un rol de coordinador ahí, pero no fue algo que nosotros activamente buscamos y lo conseguimos, sino que fue algo más bien que nació de una idea de una embajada y que nosotros simplemente le hicimos el eco y le hicimos ruido para lograr que en últimas se materializara. Y en efecto, hoy eso es un gran logro de la oficina porque ese piloto ya va a ponerse en marcha y se va a lograr hacer ese proyecto, que es un proyecto gigante de energía eólica aquí costa afuera de Barranquilla, y que va, por supuesto, a generar unos dividendos económicos gigantes para la ciudad, que yo creo que van a ser mucho más grandes que cualquiera de los proyectos de cooperación que hemos logrado. Entonces, sí es importante como tenerlo en el radar y si existe la oportunidad, atreverse a medírsela al tema. Eso es en el caso nuestro, pero como decía, creo que aquí sí es diferente para todo el mundo porque sí depende de la cantidad de personas que están en la oficina y también depende del norte que se le quiere dar como tal a la oficina. El tema nuestro, fíjate que se llama Oficina de Relaciones Internacionales, precisamente para dejar la puerta abierta para podernos meter en temas que tienen que ver ya como de apoyar al tema de relacionamiento con privados, etcétera. Si es una oficina de cooperación internacional netamente,
de pronto no es tan clave meterse en ese tema. Entonces, yo creo que ahí sí depende de cómo se organice cada quien. Bueno, muchas gracias, Manuel. Pues yo creo que igual en la respuesta a todas estas preguntas probablemente han entrado algunas de las recomendaciones que tú tenías planteadas, pero no sé si quieras ya para que demos cierre a la sesión, si quieras pasar a esa parte de recomendaciones. Pues sí, yo creo que ya cubrí casi todo. Hay unas cositas que de pronto no había mencionado como en mucho detalle, y es algo que he encontrado yo que nos ha ayudado mucho, porque como somos poquitos, no le podemos apuntar a todo. Entonces, un poco lo que yo he hablado mucho con mi equipo es, vamos a apuntarle a 3 cosas de primer nivel. O sea, vamos a escoger, vamos a ser súper selectivos a qué le vamos a apuntar, donde en verdad creamos que tenemos una oportunidad de ganar, porque es que el desgaste que implica una convocatoria, y una convocatoria bien hecha es inmenso. Y sobre todo si es un equipo pequeño, y la idea es no, pues yo no me puedo dar el lujo de estar mandando 20 convocatorias al año que me queden medio mal hechas y que probablemente no me gane ninguna. Pero sí puedo apostarle a 3 o a 4 o a 5 y meterle todas las fichas a esas y posiblemente lograr una alta probabilidad de éxito. Entonces yo creo que algo muy interesante ha sido eso, como lo de ser selectivos, porque no tenemos la capacidad humana de escoger muchas cosas. Entonces, cuando sobre todo en los municipios o oficinas nuevas, que sé que obviamente no es el caso de Cartagena, ni de Bogotá, ni de Cali, etcétera, pero sí uno se puede enfocar de pronto como en algunos, unas victorias tempranas, cuál es este proyecto que tiene todo el sentido para que se lo gane una ciudad como la tuya. Por ejemplo, entonces hay un caso muy claro, como para decirle, lo de Bloomberg Philanthropies, que es una mega convocatoria, $1 millón, todo el mundo quiere ganársela, todo el mundo participa. Ahí estás compitiendo con un pocotón de ciudades colombianas y estás compitiendo con un pocotón de ciudades a nivel mundial. Entonces, si quieres apuntarle a eso, de verdad tienes que hacer la convocatoria de tu vida para ganarte. Y yo sé que, por ejemplo, Bogotá y Cartagena fueron muy exitosos, pero son oficinas que están ya muy bien organizadas. Entonces, uno tiene que escoger como que a qué le puedo apuntar que en verdad sea realístico para uno y que sea humanamente posible, para que no implique un desgaste fuera de nivel para algo que de pronto no va a ser tan certero. Entonces, eso es algo que yo encontré que ha sido muy pertinente para nosotros. Por ejemplo, este año le apuntamos a un premio internacional, que es el de Prize for Cities, del World Resource Institute, y llegamos a los 5 finalistas, pero ahí un poco el trabajo fue ver cuál era esa, o sea, en verdad, antes de hacer la aplicación, ver si teníamos un proyecto súper ganador de ciudad. Entonces, y la decisión fue que sí teníamos un proyecto que era la recuperación de todos los parques en la ciudad, que es un proyecto que lleva más de 10 años en ejecución, que es un modelo que ha cambiado la forma de gobernar dentro de la misma ciudad, que ha fomentado una cantidad de alianzas público-privadas, que ha impactado a una cantidad de personas, que hay estudios que me pueden respaldar que ese impacto con datos existe. Entonces vi que teníamos todos los elementos y uno le metimos la ficha a eso 100% y quedamos entre los 5 finalistas. Entonces eso fue como un ejemplo de ser muy selectivos y de apuntarle a algo cuando uno en verdad ve que tiene de qué agarrarse y que no estás inventando un poco ahí un proyecto, una propuesta. Uno tiene que estar muy seguro de que se la quiere ganar para hacer el trabajo, porque es mucho trabajo en realidad. Y el tema lo que decía, hay que ensuciarse las manos y casi que volverse experto en ese tema, porque yo no sabía nada de migración, yo no sabía mucho de biodiversidades, no sabía mucho de parques, y me tocó volverme experto en esos temas para poder realizar una convocatoria exitosa. Y ustedes saben que eso tiene unos formatos específicos. Entonces, si uno suelta eso y se lo manda a los que saben, a los técnicos,
y de pronto no te mandan la información como te la tienen que mandar o como debería estar para que en verdad te ganes un proyecto o una convocatoria. Entonces, sí es importante como meterse de cabeza en el tema y poder, de cierta forma, liderar la formulación del proyecto o la formulación de una aplicación, y que simplemente lo que tú haces es como centralizar la información de las demás dependencias. Eso ha funcionado muy bien para nosotros. No quiere decir que sea la fórmula o la receta mágica para todo el mundo, pero o sea, teniendo en cuenta las limitantes que tenemos, que somos una oficina nueva, eh, que tenemos, que por ejemplo a mí me gusta el tema de formulación de proyectos también, entonces ahí es chévere como aprovechar la coyuntura para que tú puedas lograr esa aplicación o ganarte una convocatoria. Entonces, eso ha sido como algo que me parece muy interesante compartirles. Y lo otro es el tema de no descuidar, no todo es plata. El tema que mencionaba desde Bogotá hace un ratico, que mencionaba, no me acuerdo el nombre, María Claudia, no, Yolanda, que lo mencionaba de las alianzas con las ciudades. No hay que descuidarlo porque eso te da muchos réditos y te da un marco de trabajo. Pero también la cooperación sur-sur. Entonces, vuélvanse muy cercanos a APC. Ustedes, cada uno debe tener un enlace con la Agencia Presidencial de Cooperación. Yo trabajaba ya antes y yo creo que eso es algo que se pueden apoyar, que esa persona, ese enlace de APC, les pase la información de cuándo se abren las comixtas, que les den esa información anticipadamente, porque hay un calendario de comixtas donde se identifican cuáles son, en qué momento se van a abrir, si hay algunos temas que se van a escoger, y escojan a cuáles le quieren apuntar. Por ejemplo, yo le he apuntado a comixtas con Perú, con Lima puntualmente, porque el alcalde de Lima estuvo en Barranquilla, se habló con él de biodiversidades, etcétera, etcétera. Entonces había como esa buena voluntad también con Lima para trabajar en ese tema. Entonces se usó una cooperación sur-sur para hacer un proyecto que ambas ciudades nos interesaban. Entonces lo importante es como que también ahí ver a cuál le quieres apuntar, porque hay muchas comixtas, entonces escoge estratégicamente las que creas que en verdad tienen una buena posibilidad y una historia chévere para contar, una historia de intercambio de conocimientos que está bien justificada, donde ya hay un relacionamiento previo con alguna ciudad y te agarras de eso para presentarte ante una comixta. Nos hemos presentado a 2 y en las 2 nos ha ido bien, o sea, en las 2 nos han salido los proyectos. Entonces, también importante no perder del radar ese tipo de cooperación. Usualmente, pues las ciudades no son muy activos en cooperación sur-sur, pero yo creo que es una oportunidad gigante también para hacer estos intercambios y que te puedan financiar estas visitas de estudio, ese tipo de cosas, porque uno usualmente tiene un presupuesto casi que nulo o muy cercano o sea, muy limitado. Entonces, uno tiene que aprovechar también cuáles son esas otras oportunidades y además ahí trabajas con una entidad muy importante que es la Agencia Presidencial de Cooperación. Que ahí veo la otra pregunta, que tanto articulamos APC o la gestión, y yo creo que es un mix. La respuesta de José Horacio es, por ejemplo, para el tema de comixtas nos apoyamos 100% con APC. Para el tema de información, de obtener la información actualizada de la cooperación en la ciudad, 100% de APC. Si hay algo que tiene que ver con Colcol, que es una cooperación que APC lidera, también con APC. Pero si, por ejemplo, es una convocatoria para ciudades, usualmente no nos apoyamos ahí en APC. Entonces yo creo que es caso a caso también ver que APC te complemente a ti lo que tú quieras lograr. Entonces, en unos casos sí nos hemos ido independientes y en otros casos sí lo articulamos con APC. Pero mi recomendación es que lo hagan, porque es una herramienta más, un apoyo más para todas las ciudades. ¿Y cuál es la forma de identificar las convocatorias y aplicar a ellas? Pregunta Lina. La verdad, hay unas plataformas que existen, Macaya,
La misma APC tiene un portal de cooperación. Si tú entras a la página de APC Colombia, ahí ellos tienen un portal, creo que se llama así, portal de cooperación, y ahí publican todas las convocatorias que están disponibles a nivel país. Entonces te toca de pronto tomarte un tiempo y mirar uno a uno, a ver si aplica para ciudades. Obviamente tienes que revisar muy bien si las ciudades son elegibles para aplicar, porque en muchos casos no lo son. Muchas veces están dirigidas a ONGs o actores de la sociedad civil. Entonces sí toca ver cuáles son las que aplican para tu caso y estar muy encima de eso porque usualmente uno no tiene mucho tiempo para prepararlas. Entonces sí toca tener esa información siempre como actualizada. En mi caso ya, como lo que te decía Lina, es que ya como venimos con 2 años y medio de experiencia en la oficina, ya yo sé más o menos cuáles son las convocatorias a las que le queremos apuntar. Te mencioné el caso de Ventana Adelante, que vi que la habían abierto el año anterior, entonces ya la tenía entre ceja y ceja para aplicar este año, y apenas abrió ya tenía la aplicación lista. Entonces, por ejemplo, esa es una forma de encontrarlas. Hay otras que simplemente las publica Capitales, por ejemplo, ellos hacen una excelente labor de comunicar algunas convocatorias y las mandan por el grupo. Entonces yo creo que es estar pendiente. Muchas veces me las mandan otros secretarios o directores de otras dependencias, me dicen, hey, salió esta oportunidad. Entonces la información llega por todos lados, pero si tú quieres en verdad tener el mapa completo, la sugerencia es que revises el portal de APC Colombia, o si tienes el presupuesto, hay unas plataformas como Macaya, creo Nodoka, que creo que se llaman Nodoka, que son pagas o que tienen unos servicios limitados, servicios gratis pero limitados, y eso también te puede dar como todo el menú de opciones, pero igual es lo que decía, o sea, es mejor apuntarle a unas cuantas cosas y saber que vas a tener una alta probabilidad de éxito que apuntarle a una cantidad de convocatorias, y que de pronto eso no va a tener mucho éxito. Nos pasó el primer año, o sea, en 2020 yo entré y quería apuntarle a todo, y le apuntamos como a 10 convocatorias y nos ganamos creo que 1 o 2. Y el año siguiente le apuntamos a 5 y nos ganamos las 5. Entonces, es como lo que les decía, como como es el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, la recomendación sí es eso, como que lo importante es ser súper selectivos y estratégicos en las convocatorias que decidas aplicarle. Sobre todo porque la mayoría de nosotros tenemos limitaciones de personal y pues de recursos. Listo, muchas gracias, Manuel. Sobre la pregunta que estaba haciendo ahí Lina Quintero sobre el decreto, también comentarles que desde Asocapital el área de cooperación tiene como esta apuesta dirigida a las alcaldías que de pronto no tienen esa institucionalidad tan fuerte, empezar a apoyarlas en ese camino de crear oficinas o entes más consolidados para trabajar en este tema de cooperación internacional. Entonces, pues yo creo que ya solucionando todas las dudas de nuestros asistentes y con tus recomendaciones, Manuel, pues podemos finalizar la sesión. Ahí apareció una pregunta de Iván Sánchez, y es que en tu concepto, ¿cuál es la razón por la cual hay muy pocas convocatorias con recursos financieros reembolsables en las cuales pueden participar las entidades territoriales? Ahí si alguien más quiere opinar, adelante. Y si es por ser Colombia un país... Porque eso es un tema súper interesante y yo creo que aquí a todos nos apasiona el tema bastante y pues si alguien quiere contribuir, pues simplemente adelante. Yo opino que no es que haya muy pocas, no creo que sea un problema de escasez en realidad de convocatorias. Yo lo que veo al contrario es que hay muchas convocatorias, sino que no todas son lo que uno quiere que sean. O sea, las que... el tema de ser un país OCDE sí obviamente ha limitado y va a limitar en un futuro mucho más la cantidad de la oferta, pero hasta ahora lo que se ha visto es que principalmente son los países asiáticos los que ya no son los que le están bajando un poco a la cooperación, pero en el caso de los europeos
y Estados Unidos, yo creo que no ha cambiado mucho, y en últimas esos han sido como los principales cooperantes nuestros. Entonces, yo por ese lado, no solo de Barranquilla, sino del país, entonces creo que eso simplemente es, no creo que sea muy cierto que por ser un país OCDE hoy en día esas convocatorias hayan menos convocatorias o no, pero no sé si alguien más tiene que opinar, me parece un tema súper interesante. Yo creo que la plata sí está. Lo que pasa es que a veces también toca trabajar muy de cerca con el gobierno nacional, porque hay muchos cooperantes prefieren trabajar con entidades nacionales. A veces no hay confianza en las entidades territoriales como para girarles recursos directamente. Creo que eso sí es una limitante. Y en esos casos, creo que uno lo que tiene que hacer es demostrar que uno es un buen ejecutor. Nos pasó, por ejemplo, con un proyecto pequeño que nos ganamos en una convocatoria a finales del 2020, que un proyecto para migración que era de 170 y pico mil dólares y que nos iban a donar unos recursos para mejorar el tema de empleabilidad. Ese proyecto se ejecutó a la perfección, nos ganamos el premio Alta Gerencia, entonces enseguida eso, el donante dijo, no, esta gente es muy buena, esta gente sabe ejecutar, esta gente hace las cosas bien, y nos recomiendan a otros donantes, y entonces ahora llega otro donante con un proyecto más grande que te quiere dar recursos también. Entonces es un tema de que a veces los mismos donantes no se atreven a trabajar con entidades territoriales, y yo creo que es más por ahí, Iván, el tema, que de pronto les da miedo apostarle a una entidad territorial porque nosotros tenemos unos problemas de ejecución que todos los conocemos. O sea, para contratar cualquier cosa es un proceso dispendioso. Es más fácil para ellos ejecutar la plata con un privado o con una ONG o con una fundación. Los procesos son más sencillos, pero si uno puede demostrarle, si tú tienes la oportunidad de ganarte algo, así sea chiquito, y lo puedes ejecutar bien, eso seguramente te va a abrir la puerta para que puedas hacer algo más grande y luego otras convocatorias te las ganes. Porque muchas de las cosas que te piden las convocatorias grandes es, dame el historial de proyectos que te has ganado anteriormente de cooperación internacional. Entonces hay que empezar, si no tienes un historial grande, que era el caso nuestro, había que empezar por algo pequeño y luego eso pequeño va desencadenando en otras oportunidades. Y ya cuando yo escribo la experiencia de Barranquilla en una convocatoria y digo, no, es que nosotros hemos hecho X y Y proyectos, los recibimos, se ejecutaron, ya eso le da una confianza al donante también de que uno puede ejecutar, porque en últimas ese es como el gran temor, creo yo. Entonces, sí, yo creo que eso uno le puede dar solución si le encuentras el nicho, y a partir de ahí salen mejores cosas. Por ejemplo, también acá María desde Cúcuta nos dice que en su caso los principales cooperantes son Estados Unidos, la Unión Europea y Alemania por el tema migratorio. Y acá casi igual porque el tema migratorio en Barranquilla es crítico, o sea, es un tema de suma importancia. Y ahí en ese tema nosotros tenemos una narrativa, como les decía, de la hoja de ruta, priorizamos el tema del 2020, tenemos una narrativa muy propositiva también, que es el mismo alcalde, el vocero de esa narrativa, y que habla de que Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas, de que aquí somos una ciudad de migrantes, de que nuestra historia está en el ADN ser una ciudad migrante, o sea, y que somos una ciudad receptiva y que lo que buscamos es la integración económica de la... Y eso es un discurso muy atractivo para la cooperación internacional. Entonces, yo creo que ahí compartimos un poco ese tema con Cúcuta, y Estados Unidos está... La única razón por la que está en Barranquilla ahora mismo es por el tema de migración. O sea, sí es sencillo el tema de cooperación por el tema de migración. Entonces es muy importante, como les decía, como priorizar ese tema y trabajarle, y uno desde su oficina también volverse como una especie de experto en el tema. Y eso seguramente te va a abrir más posibilidades alrededor de eso. Pero sí, nos pasa muy parecido a lo que decía María de Cúcuta. Tal cual, Manuel.
pues apegándonos y siendo súper estrictos con el tiempo y lo que habíamos programado para la sesión, pues ya finalizaríamos. Dándote gracias, Manuel, pues por todo ese aprendizaje, todo lo que compartiste, que creo que es muy valioso para todos los que estamos acá. A los que nos están acompañando, a sus correos les vamos a enviar una encuesta para que retroalimenten la sesión, para que nos cuenten un poco cómo les pareció y también para programar más sesiones a futuro, que nos parece que son muy valiosas. Así que pues con estas sesiones podemos crecer todas las oficinas que hay en las alcaldías de las ciudades capitales. Entonces, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Diana, Valentina, mil gracias a ustedes y a todos los que estuvieron acá. Y gracias, y a la orden, Gracias. lo que necesiten, siempre pueden contar con nosotros y ojalá podamos también hacer proyectos juntos en este tiempo que nos queda. Entonces, felices de poder trabajar y de poder conocer también lo que están haciendo todos ustedes. Gracias. Gracias por tu generosidad, Manuel. Ha sido una jornada magnífica. Que te